Hola, hola Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Milagro? Hola. Bueno, sos la única que ingresaste hasta el momento y quiero saber qué tal con tu trabajo. ¿Pudiste hacer ya una pequeña introducción, tus objetivos, tu planteamiento y justificación del trabajo? Estoy trabajando en esto, profe, pero todos son ideas todavía hasta el momento. Estoy hablando con mi compañero Ah, ya entiendo. y vamos Bueno, trabajando. Ella es del interior, entonces, a una parte. ya. Ah, ok, entiendo perfectamente. Bueno, entonces vamos a empezar entonces. Bien. No sé si tenés alguna consulta, Milagros, algo que quieras preguntar. Hay un que tiene que ver. Ah, bueno, bueno, ok. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que es el diseño de estudio, pero esta parte del diseño de estudio es el capítulo número 3 que generalmente cuando ustedes me entregan la parte de marco teórico, yo nomás luego lo suelo hacer porque toditos vamos a utilizar el mismo diseño. Solamente esta parte es para que de repente tengan conocimiento o de repente si quieran utilizar otro tipo de diseño, no hay ningún inconveniente tampoco, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, por ejemplo, el diseño que vamos a utilizar son los diseños que generalmente yo ya les hago todo en el trabajo. Tenemos el diseño de estudio experimental y el diseño de estudio observacional. El diseño de estudio experimental es cuando se hace una intervención y se estudian los efectos de la misma en los sujetos. Un ejemplo sería un ensayo clínico, una intervención educativa, una intervención dietética, por ejemplo. En el caso experimental, en el caso dietético, por ejemplo, podemos hacer dos grupos de estudio, un grupo que aparte de realizar actividad física de cardio, le damos un plan nutricional para que pueda bajar de peso y el otro grupo de estudio solamente hace cardio y no tiene ningún tipo de dieta para que pueda acompañar sus ejercicios. Entonces eso sería experimental. Experimentamos dos grupos y vemos que en un grupo hubo resultados y en otro grupo no hubo resultados. Entonces, a eso se llama experimentar con sujetos. En el caso del estudio observacional, no se hace ninguna intervención porque, como lo dice, es observación. Solamente nosotros nos encargamos de mirar y ver si es que se cumplen las expectativas de lo que nosotros vamos realizando o haciendo. Entonces, estudio observacional no se hace ninguna intervención con los sujetos, solamente esta se observa y se miden los fenómenos de interés, que en nuestro caso, el fenómeno de estudio, ¿verdad? Según el marco muestral, a su vez, el observacional se clasifica según se establezcan, o sea, que las variables, según se establezca o no las comparaciones o asociaciones según eh, las variables. Estudio descriptivo, por ejemplo, las variables son observadas una por vez sin establecer comparaciones ni asociaciones entre ellas. Se utilizan estadísticas descriptivas, que serían los porcentajes, proporciones o medidas, ¿verdad? El estudio analítico se hace comparaciones entre las variables y se analiza las posibles asociaciones entre ellas, si hay similitud o no. Los resultados sirven para establecer medidas de asociación, o sea, darle un valor. Los estudios observacionales pueden ser descriptivos o analíticos y los estudios experimentales son siempre analíticos. En el caso de estudio descriptivo, lo único que nosotros hacemos,
que este también es otro tipo de estudio que utilizamos dentro del trabajo. Describimos el fenómeno que estamos estudiando, que sería el tema que eligieron cada uno de ustedes. Descriptivo es describir las características más resaltantes del tema de estudio, ¿verdad? De la investigación. Acá tenemos un resumen de diseño de muestreo. En el caso experimental hay una intervención y manipulación de las variables predictivas. Establece una relación temporal de causa y efecto. Eh, Temporal puede ser retrospectivo, traverso o prospectivo. Observacional no hay intervención, solo se observa y se realizan las mediciones correspondientes. Descriptivo, las variables se observan individual por una vez, que es de corte transverso, y analítico se busca una relación, una relación entre las variables que es de corte y en los casos de control. Cuando hablamos de corte, por ejemplo, si nuestra investigación es eh, de corte longitudinal. Eso, por ejemplo, las mediciones son cada 3 meses, pero el corte que nosotros utilizamos en esta investigación es de corte transversal. ¿Por qué? Porque lo que hacemos termina en 3 meses. O sea, describimos las variables, las analizamos y damos las recomendaciones y ahí termina. No es que hacemos un seguimiento del trabajo que realizamos. Los diseños descriptivos incluyen diseño de corte transverso, que son todas las mediciones se realizan aproximadamente al mismo tiempo, o sea, en una sola ocasión y sin periodo de seguimiento. Son muy adecuados para describir variables. Sus patrones de distribución son designados a veces variables predictivas y de resultados sobre la base de la plausibilidad biológica aparente y la información procedente de otras fuentes. Da generalmente información sobre la prevalencia, la proporción de quienes tienen una enfermedad o afección en un momento del tiempo. ¿Cuáles son las ventajas del corte transverso? Que son rápidos y baratos, porque termina en un único corte. No hay que esperar para que se produzca la variable de resultado. No hay pérdida por el seguimiento. Los resultados definen la característica demográfica y clínica del grupo de estudio en el inicio y revelan a veces asociaciones transversales de interés. ¿Cuáles son las desventajas? Que es la dificultad para establecer relaciones causales. ¿Por qué? Porque no se puede comparar y no se puede dar seguimiento. ¿Por qué? Porque solamente se tiene que realizar en un solo corte, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a hacer por el tiempo que tenemos. No son prácticos para el estudio de enfermedades poco frecuentes, ¿verdad? Así que tocamos enfermedades va de base, ¿verdad? Los diseños analíticos que incluyen cortes, se conoce el factor de riesgo, variable predictiva, pero no el desenlace, variable resultante. Factor de riesgo, desenlace, factor predictiva, variable resultante. En el caso de estudio de control, se conoce el desenlace variable resultante, pero no los factores de riesgos, variables predictivas. Desenlace de factor de riesgo y variable resultante, que es las variables predictivas. El corte prospectivo. El investigador define la muestra y determina las variables predictivas antes de emprender un periodo de seguimiento para observar los resultados. Se conoce la exposición o el factor de riesgo, pero no el desenlace. Se comienza reuniendo una sola muestra en donde se mide la presencia y ausencia del factor de riesgo particular, variable predictiva, y se les controla realizando mediciones periódicas que son los seguimientos de las variables de resultado. Por ejemplo, ¿por qué dice corte prospectivo o medir las variables que nosotros utilizamos? Porque nosotros estamos haciendo investigaciones sobre un determinado caso, ¿verdad? Sobre un determinado tema, en el caso de estética, por ejemplo, ¿verdad? Si la maderoterapia ayuda, por ejemplo, eh, a la eliminación de la celulitis,
Si lo realizamos 3 veces a la semana y acompañado de una caminata con 2 litros de agua, si produce algún tipo de cambios en el cuerpo, entonces a eso se refiere que son las variables que nosotros podemos darle un seguimiento, ¿verdad? O podemos tipo predecir si es que puede haber o no resultado que depende mucho del cuerpo de la persona, porque como sabes, cada cuerpo es diferente, no todos somos iguales. Entonces hay que atender en ese caso. Las ventajas del corte prospectivo: evalúa la incidencia, el número de nuevos casos de una afección o en un intervalo de tiempo específico. Es útil para investigar las posibles causas de las afecciones. Evita que las mediciones de las variables predictivas sean influenciadas por el conocimiento de las variables resultantes. El enfoque prospectivo hace que las variables sean medidas de forma más completa y exacta que con un enfoque retrospectivo. ¿Cuáles son las desventajas del corte prospectivo? La inferencia causal es un reto y la interpretación a menudo se ve enturbiada por las influencias de la variable de desconfusión, de elevado costo y largo periodo, ineficiencia para estudiar variables de resultado poco frecuentes. Tenemos luego de corte retrospectivo, pero como dije, nosotros es de corte transverso. Solamente estamos viendo la diferencia de que algunos cortes son más extensos, pero como el periodo de tiempo de nuestro trabajo es corto, no es largo, entonces solamente damos las recomendaciones para mejorar ciertas cuestiones, ¿verdad?, de la persona o de una empresa, de manera que ellos hagan seguimiento de eso. Entonces, este tipo de corte que estamos estudiando es solamente para que tengan un conocimiento general. De corte retrospectivo, ¿qué es? Difiere el prospectivo en que la reunión de la muestra, las mediciones iniciales y el seguimiento ya se ha producido en el pasado, ¿verdad? Este estudio solo es posible si se dispone de datos adecuados sobre los factores de riesgo y las variables de resultados en un corte de personas que ha sido reunidos con otros fines. Cuando hablamos de retrospectivo, estamos hablando de informaciones del pasado, documentos del pasado, lo que podemos acceder para comparar. Es menos costoso y requiere menos tiempo que los prospectivos. Los participantes ya están reclutados, las mediciones iniciales ya se han realizado y el periodo de seguimiento ya ha tenido lugar. ¿Cuáles son las desventajas de este corte? El limitado control sobre el método de muestreo de la población y sobre la naturaleza y la calidad de las variables predictivas. Los datos existentes pueden ser incompletos, inexactos o medidos de manera que no son ideales para responder la pregunta de investigación, para responder la pregunta de investigación. Estudio de caso de control es cuando tenemos, por ejemplo, el investigador trabaja de forma retrospectiva, empieza escogiendo una muestra de población de pacientes con las variables de resultado que son los casos y otra una población sin ellas, así sin los controles correspondientes. A continuación, compara los niveles de distribución de las variables predictivas en las dos muestras para ver cuáles son las asociadas con ella y podrían ser causa de las variables de resultado. No pueden ofrecer cálculos de la incidencia o la prevalencia de una enfermedad. Proporcionan información descriptiva sobre las características de los casos y los que más son importantes para el investigador, la asociación entre cada variable predictiva y la presencia o ausencia de la enfermedad. ¿Cuáles son las ventajas de caso y de control? Eficacia para la variable de resultado poco frecuente. Una de sus ventajas es su rápida y elevada producción de información a partir de relativamente pocos participantes. Utilidad para generar hipótesis, el enfoque retrospectivo de los estudios de casos y controles y su capacidad para examinar un gran número de variables predictivas. Lo hacen útiles para generar hipótesis sobre la causa de un nuevo brote de la enfermedad, por ejemplo. Desventaja de casos y controles. Solo se puede estudiar una variable de resultado, la presencia o ausencia de una enfermedad
que fue el criterio para extraer las dos muestras. Sin embargo, los otros estudios pueden estudiar cualquier número de variables de resultados. Son susceptibles al sesgo, producto de muestreo separado de los casos y los controles y las mediciones retrospectivas de las variables predictivas. Bueno, hasta ahí terminó lo que es el diseño de investigación. Pero como ya dije y vuelvo a repetir, que esta parte de diseño de investigación es uno de los capítulos que yo les preparo todo a ustedes y solamente ustedes van a cambiar algunas cosas que es acorde al tema que ustedes escogieron, por supuesto. Marco temporal, según el marco temporal, el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de información, es sección transverso y sección longitudinal. Sección transversa, según transversa, es un corte único en el tiempo, ya que se toman las medidas o variables en una sola vez en cada sujeto. Los tres tipos de diseño observacionales son descriptivos, casos de controles, eh, cortes son posibles. Entonces nosotros usamos el transverso y descriptivo. El longitudinal, cuando se extiende su análisis a una sección del momento temporal, estudia una o más variable a lo largo del periodo que varía según el problema investigado y las características de las variables que se estudia. En este tipo de estudio, el tiempo sí es importante por ser determinante de la relación de causa y efecto. Este corte, por ejemplo, nosotros no utilizamos porque es un corte que se realiza cada 6 meses y la investigación debe durar no solamente 2 o 3 meses, sino que debe durar 6 a más meses para de manera que vos puedas ir controlando tu investigación si conforme a las recomendaciones que vos hiciste a lo largo de tu trabajo, ellos van implementando dentro de su institución. Retrospectivo, el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro y registro de la información fue el pasado. El pasado son aplicables a los tres tipos de diseños de observación. Se toma una muestra del pasado y se la mide en el presente, que es el estudio descriptivo. Se toman dos muestras en el pasado con sujeto expuesto y no expuesto en un factor de riesgo y se le sigue hasta el presente, que es estudio de cortes. Se toman dos muestras en el pasado, una con la enfermedad y otra sin ella, para ver diferencia en los factores de riesgos entre los grupos de estudio de casos y de controles. Prospectivo, el tiempo de ocurrencia de los hechos del registro de información será en el futuro. Solamente el estudio descriptivo y estudio de corte son posibles entre las observacionales. El estudio de casos y de controles no es posible porque en este se empieza con las variables de resultados. Y ahí terminó lo que es esta parte del capítulo 3 del trabajo que habla del diseño de estudio, pero como dije al inicio, eh, no se preocupen, sino esto es para conocimiento general, porque en el capítulo 3 yo les preparo todo a ustedes y les hago solamente ustedes van a modificar algunas que otras cosas, que cuando cada uno me pase su trabajo con su compañero o con su equipo, les marco en rojo para que vayan cambiando en sus trabajos. No sé si alguien tiene alguna pregunta de su trabajo, no sé, Marlene, si ya hiciste ya tu pequeña introducción, tu planteamiento del problema, tu objetivo, tu, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marlene? Y ya la parte de la primera parte de introducción ya le hice el entonces teórico ya yo esta semana me toca. Ah, bueno. ¿Y tus objetivos y eso? Ya le hice claro Ah, porque bueno. tuvo la creo que esta es la primera parte de Ah, ya, porque genial. en ¿Sí? alguna parte hoy atención no me entendido entonces yo planteé pues yo seguridad en el trabajo en la parte de belleza. Yo tengo que hablar ahí de la parte de la belleza exclusivamente o tengo que hablar de la seguridad. Se te escucha con mucho eco, Marlene. Y porque uso auricular no anda mi celular para hablar. Ah, bueno, y sabes que Marlene, podés escribirme en el privado y mandarme ahí tu inquietud o lo que querés preguntar de manera que
podamos quitarte la duda para que puedas ir avanzando con tu trabajo. Sí, porque voy a dar a mi Sí, puedes mandarme y decirme, profe, esta parte me tranqué, esta parte es lo que no estoy comprendiendo, cómo voy a encarar o cómo voy a hacer y yo te voy a contestar. Bueno, Milagros, ¿tenés algo que consultar de tu trabajo? No, profe, no entiendo. Bueno, lo que quiero que, bueno, lo que quiero que hagan es que vayan haciendo y me pasan en el privado sus trabajos y me ponen sus inquietudes o que, profe, ¿qué puedo agregar acá? Como que, qué sé yo, ¿verdad? Preguntas sobre el trabajo, porque el domingo me tienen que presentar ya sus objetivos, preguntas, introducción, planteamiento del problema y la justificación, que es lo que dimos en la unidad 1 con los ejemplos para que yo vaya corrigiendo ya y en el caso de que si hay que hacer algún tipo de modificaciones, entonces vamos modificando. Dale, profe, eso es este entrega. Este domingo me Mm, entregan la primera parte que es lo que les solicité. Sería todo ¿Cómo? el capítulo 1 sería, Sí, según la muestra que nos habías sí, enviado. sí, lo que yo les solicité. De hecho, que voy a volver a enviar Mm, en el grupo, que es lo que vamos a presentar. Dale, pues, profe, ya Bueno, tengo más. dale, está bien. Antonio, ¿tenés alguna pregunta? Hola, profe. Ahora recién yo me conecté, profe. Sí, este, Yo estaba avanzando, profe, con el así haciendo ya, ¿verdad? sí. Te voy a enviar para que vos puedas fijarte un poco Bueno, si corresponde o no al trabajo. sí, no hay ningún problema. Sí, ya estaba desarrollando el tema en sí, así. Ah, bueno, genial. No hay ningún problema. Me puede enviar y vamos a ir viendo qué hay que pulir, qué hay que agregar. Perfecto, profe. Está bien, entonces. Bueno, Dale. bueno, entonces no, si no tienen pregunta, pregunten, escríbanme si se trancan, pero vayan avanzando porque el próximo viernes ya es el 9 y tengo que presentar la primera parte de sus trabajos. La primera parte, bueno, está bien. Entonces, cualquier cosita me escriben en el privado, ¿sí? Voy a pasar en el grupo la grabación de hoy. Dale, profe, gracias. Dale a ustedes.